Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Valiente diputado del pueblo que es indígena oaxaqueño salió a destruir a clasista panista güera rubia que salió a menospreciar y a votar en contra del dictamen. No van a creer cómo la pusieron en su lugar, pero antes de ver este video los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Somos presente y futuro. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Ya estamos aquí de vuelta. Hoy es 21 de noviembre del 2024 y no van a creer lo que pasó en la Cámara de Diputados, amigos. Una diputada gritona, así como Kenia López Rabadán, de hecho se subieron a tomar la tribuna estos farsantes impresentables, pues votaron en contra de este dictamen importante para el pueblo de México. Lo que no imaginaba es de que iba a salir valiente diputado oaxaqueño indígena a ponerle en su lugar y con argumentos y fundamentos destruyó su narrativa mentirosa de esta diputada totalmente clasista con el cabello pintado, y también pues este valiente diputado junto con otras diputadas del pueblo también indígenas subieron a callarles la bocota a estos farsantes hipócritas. Primero vamos a escuchar aquí un poco de estos gritos de estos personajes y después cómo salieron a tundirlos con guante blanco, amigos. Ahí les va. Con su permiso, presidente. Bueno, llevan horas diciéndole a la gente, obviamente mentiras, horas que 7 organismos autónomos desaparecen por corrupción. La desaparición de los 7 organismos es gravísima. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Coneval, todos es gravísima. Pero hay una en particular, el INAI, al que desaparecen por corrupción, sí, pero por la de ustedes, por haber descubierto la corrupción de este gobierno. Andrés Manuel llegó hace 6 años. Bien pudo haber desaparecido el INAI si no le parecía. Lo que no le pareció fue lo que descubrieron. Y por eso aquí están los datos. Gracias a Dios los números no mienten. Gracias al INAI, gente que nos ve en cada uno de nuestros distritos y a quienes siempre nos vamos a deber. Gracias al INAI se descubrieron los más de 17,000 millones de pesos de fraude en Segalmex. Gracias al INAI se descubrieron los 400 aviadores que tenían en Segalmex. Gracias al INAI se descubrió un contrato plurianual por 245 millones de pesos para arrendamiento de una compañía que ni siquiera tenía empleados registrados en el Seguro Social. En el 2019 nada más en Segalmex perdieron 3,027 millones de pesos en programas de precios de garantía para productos alimentarios básicos. En el 2020, la Auditoría Superior de la Federación nuevamente detectó corrupción en Segalmex por 8,000 millones de pesos más. ¿Quieren datos? ¿Quieren desaparecer la corrupción? Yo les voy a dar algunas pistas. René Gavira, Manuel Lozano, José Perón Escalante, Ignacio Valle, ¿quieren desaparecer la corrupción? Pues ahí tienen a varios por dónde empezar. Además, gracias al INAI se descubrieron, pero muchísimas cosas más, como la red de tráfico de influencias de Andy Bobby. ¿Cómo olvidar esa pareja? Andy Bobby y Almícar, y los contratos para surtir medicinas de gobiernos de Morena por casi 500 millones de pesos. Además, las asignaciones amañadas por 2,000 millones de pesos para surtir balastro al Tren Maya, una empresa que no podía ni mandar azulejo, 2,000 millones de pesos. Pero además el conflicto de intereses, que yo creo que esa es una de las partes, ese es el momento en el que decidieron destrozar al INAI y todo lo que surgiera o pudiera parecer transparencia en este país, cuando se descubrió el conflicto de intereses entre Pemex y esta empresa, Baker Hughes, en la que además la esposa de José Ramón contaba con un contrato por 151 millones de pesos, que además
Gracias a esos 151 millones de pesos le prestaron una casita gris en Houston que conocimos todos, ¿verdad? Que ojalá se lo hubieran prestado tantito al pueblo que tanto quieren, pero creo que no la dejaron ni que la conociera. Pero tenemos más datos, por supuesto. Gracias al INAI sabemos de los contratos por más de 365 millones de pesos de Pemex y el ISSSTE que le otorgó a la inolvidable prima, la corruptaza de Felipe Obrador. Y otro más, cereza de pastel, de corrupción, que lo que acaban de obligar a hacer al INAI antes de desaparecerlo es inaudito. Manuel Bartlett, el hombre, uno de los hombres más corruptos, yo creo que de la era moderna. Claro, hoy patriota gracias a que lo ungió Morena, cereza de pastel. Declaración patrimonial reporta 60 millones de pesos y resulta que le descubren propiedades, 25 propiedades, 23 casas y 2 ranchos por 800 millones de pesos. Esas son las propiedades nada más de Manuel Bartlett. Pero aparte, 4 predios en la Riviera Maya que suman 164 hectáreas. Las últimas hectáreas adquiridas ¿por cuánto creen? Por 0 pesos. Días antes de la conclusión del sexenio de Andrés Manuel, la Comisión Federal de Electricidad ordenó clasificar toda la información relacionada con Manuel Bartlett como clasificada. De eso se trata. Sedena, además, durante el 2021 otorgó un contrato a una empresa de un hijo de Bartlett por más de 66 millones de pesos, a pesar de que la empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública porque supuestamente surtía materiales de cirugía robótica. No tienen aspirinas en el Seguro Social y tienen cirugía robótica. Aparte de corruptos y de ladrones cínicos, descarados. La Secretaría de la Función Pública determinó, obviamente, que era información falsa, que además había sido y que habían vendido disque ventiladores para la época de la pandemia. Por eso, y para la gente que nos ve, aquí estamos y aquí seguiremos en el PAN, defendiendo la transparencia, exhibiendo la corrupción de un gobierno que salió más ratero, más corrupto, más infame, más abusivo y más autoritario que todo lo que criticaron juntos. ¿Es cuánto, presidente? Pues bueno, amigos, ya escucharon esos gritos nefastos de estos personajes. Lo que no contaba es que iba a salir este diputado del pueblo oaxaqueño indígena con argumentos y fundamentos. O sea, escuchen el discurso anterior, que votaron en contra, por cierto, y este discurso más congruente, más coherente, que pues aquí los van a hacer pedacitos, amigos. Vamos a escuchar. Y solo decirle a los del PRI que no es berrinche ni prepotencia, es justicia para el pueblo de México. Exacto. Por el bien de todos, primero los pobres. El pueblo de México sabe que este es uno de los principios básicos de la Cuarta Transformación que inició nuestro máximo líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien luchó por el bienestar del pueblo de México y no por el de unos cuantos. La oposición no se cansa de decir que la simplificación de estos órganos autónomos es una acción que va en contra de lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, no han dicho nada de la brecha de desigualdad que estos organismos crearon en nuestra sociedad. Por ello, les voy a refrescar la memoria. Durante la administración de los gobiernos neoliberales, se empezó una falsa reestructuración a la administración pública mediante la creación de órganos constitucionalmente autónomos, carentes de legitimidad democrática, creando una burocracia dorada que solo beneficiaba a los intereses de privados, de amigos, compadres y familiares de aquellas personas que se creían dueñas de México. ¿Por qué no dicen nada de los más de 14 millones de pesos que se gastaron este año para servicios de seguridad y soporte de software, bajo el pretexto de que estos recursos eran en beneficio de la población? Sino por el contrario, en nada benefician estos órganos autónomos al pueblo. Solo, ahorita te digo, la cobardía que dijo recursos eran beneficio de la población, sino por el contrario, beneficios para unos cuantos. Solo son unos elefantes blancos
que le ocasionan un gasto innecesario al pueblo de México. Estos organismos, en especial el INAI, en nada ayudan al pueblo de México, solo son espacios para albergar más los servidores públicos. Basta más de humillaciones, ya basta de humillaciones, más los servidores públicos. Lenguajes burocráticos al que están acostumbrados, como tu compañero Lorenzo Córdoba. ¿Recuerdas cuando se mofó, igual como tú lo haces ahora, de la forma de hablar de nuestros hermanos indígenas? Hoy, con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, eso ya se terminó. Y ustedes los del PRIAN, lo saben, que para esto está la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de establecer mecanismos de eficacia, transparencia, honradez del servicio público para lograr la protección y credibilidad ante la ciudadanía. Tenemos también la Auditoría Superior de la Federación, que es la responsable de vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos. También contamos con esta legislatura federal en sus distintas comisiones de gobierno, mismas que pueden vigilar y en su caso reconvenir a cualquiera de las secretarías del gobierno federal, así como a sus funcionarios. En otras palabras, ya existen instituciones gubernamentales que realizan las funciones de los organismos que hoy estamos simplificando. Y que los ciudadanos sepan que existen instituciones que están a la vanguardia y al pendiente de los recursos públicos y de brindar información eficaz y eficiente a quienes así lo soliciten. Permítame el orador. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Para ver si el orador tiene la valentía de aceptar un cuestionamiento. Pregunta al orador, ¿acepta la pregunta? No, porque... Adelante, continúe. No se acepta. ¿Por qué no dicen nada de los costosos viajes al extranjero que se pagaban con el dinero de los mexicanos bajo el argumento de que iban a capacitarse, que iban a reforzar sus estudios y conocimientos, pudiéndose utilizar esos recursos en servicios básicos para la población? A ustedes, los del PRIAN, el bienestar del pueblo no les importó ni les importará jamás. Derrochaban el dinero en lujos ostentosos, como si hubiera dos Méxicos, el México de primera y el México de segunda. Pero les recuerdo que con la llegada de la Cuarta Transformación, esto se terminó. Tenemos el mandato popular de velar por el interés profundo del pueblo de México. Es momento de fortalecer las políticas sociales en beneficio de la población bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, atendiendo la especialización de las materias de información, competencia económica, telecomunicaciones, transparencia y energía, tal y como lo establece la Ley Federal de Austeridad Republicana. El día de hoy, las y los diputados de Morena y nuestros aliados votaremos a favor del presente dictamen. Me pronuncio por convicción propia de continuar con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Concluye, para poder tener un México más justo, libre, solidario, democrático y próspero, donde puedan vivir nuestros hijos y las próximas generaciones en un México sin desigualdades. ¡Que muera la desigualdad! ¡Muera! ¡Que mueran los privilegios de unos cuantos! ¡Muera! ¡Que viva el proyecto de la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Y que viva el pueblo de México! ¡Viva! Es cuanto, presidente. Pues bueno, amigos, ya escuchamos este gran discurso de este diputado del pueblo que hace pedazos a estos prianistas impresentables y mentirosos. Hasta aquí vamos a dejar la información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.